Hola a todos y bienvenidos a este CardioTV que hemos realizado para hablar del uso de las nuevas terapias hipolipemiantes en práctica clínica, que es un documento de consenso de 9 sociedades científicas, la Sociedad Española de Cardiología, con 3 asociaciones que han participado, la de Preventiva, la de Cardiología Clínica y la de Cuidados Agudos Cardiológicos, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, la Sociedad Española de Endocrinología, las 3 sociedades científicas de Medicina Familiar y Comunitaria, la SEMFIC, la SEMERGEN y la SEMG, la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Yo soy Román Freixa del Hospital Moisés Broglie de Barcelona y tengo el gusto de moderar a 3 otros coautores del documento, que son el doctor David Vivas del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, la doctora Rosa Fernández del Hospital Universitario de Jaén y el doctor Carlos Escobar del Hospital La Paz. Vamos a hacer una dinámica que va a ser muy intensa. Os voy a pedir que me contestéis en menos de un minuto las 10 preguntas que os vamos a hacer sobre este documento, para que después podamos debatir entre todos nosotros cuando ya haya acabado este CardioTV. La primera, David, ¿por qué era importante crear este documento y cómo lo hemos gestionado? Bueno, la verdad es que han aparecido nuevos fármacos hipolipemiantes en los últimos años y yo creo que merecía la pena organizar, clarificar, ¿no? Y ampliar un poco la información y ser complementarias a la de otros documentos que ya se venían trabajando, como el que se publicó hace unos años en el que firmaba Carlos Escobar, ¿no? Pero por otro lado es muy importante que el proceso del paciente vascular no es un proceso cardiológico, es un proceso, digamos, en el que participan muchas sociedades, muchos especialistas, ¿no?, representados con estas sociedades científicas, y de esta forma yo creo que consensuando unos patrones básicos podemos homogeneizar la práctica clínica en estos pacientes. ¿Y qué novedades introduce en la estratificación del riesgo de estos pacientes? Realmente, bueno, el documento aporta una tabla en donde, además, digamos, de la valoración de las escalas o scores clásicos, pues hacemos inciso en otras cosas que yo creo que son muy importantes a la hora de estratificar el riesgo, como es la detección de la enfermedad vascular aterosclerótica o la aterosclerosis subclínica, y también patrones pues importantes como la detección de hipercolesterolemia familiar o, por otro lado, la medición de la lipoproteína, que es tan importante a la hora de estratificar el riesgo en la actualidad. ¿Cómo definimos los tratamientos de baja intensidad, de moderada intensidad y de alta intensidad? Realmente el documento lo que intenta es cambiar el paradigma, ¿no? Pasamos ya de hablar de estatinas de alta baja intensidad a terapias hipolipemiantes de alta baja intensidad, y al final, como lo que nosotros queremos es marcarnos un objetivo de control del LDL, una reducción en porcentaje, lo que hacemos es, a través de una sencilla figura, pues valorar estrategias de monoterapia o de varias terapias, ¿no?, que conjuntas podamos llegar a ese objetivo que nosotros nos marquemos de LDL colesterol, y que luego seguro que comentaremos más adelante. Muy bien, Rosa, seguimos con estrategia escalonada, seguimos con los conceptos de prevención primaria y prevención secundaria. Pues, Román, creo que el concepto de prevención primaria y prevención secundaria, además en este documento se aborda muy bien, ¿no? Se elimina, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a la prevención y el tratamiento de la enfermedad vascular, realmente, en función del riesgo. Yo creo que en la figura que aparece en la central, ¿no?, la tabla central del documento, viene muy bien representado lo que tenemos que ir haciendo, ¿no?, si realmente tenemos un riesgo bajo y cómo va aumentando el riesgo, porque realmente representa el continuum de la enfermedad vascular aterosclerótica, y tenemos que ir por una estrategia Fire to Target, ¿no? Realmente tenemos que ir a por el objetivo en cada paciente utilizando pues las estrategias que ya ha comentado David. ¿Qué nos aportan los nuevos fármacos hipolipemiantes? Pues yo creo que los nuevos fármacos han ampliado el arsenal terapéutico, con lo cual nos va a permitir hacer una estrategia mucho más personalizada, más individualizada, y nos va también permitir utilizar aquellas terapias que se adapten al paciente desde el punto de vista de adherencia e incluso preferencia, que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir una terapia. Y otro punto importante es unas combinaciones eficaces que nos van a hacer llegar al objetivo pues, mucho más precozmente, ¿no? ¿Qué combinaciones nos recomendarías para conseguir llegar al objetivo de colesterol LDL? La estrategia debe de ser aquella que te permita llegar al objetivo en el menor paso posible, es decir, saber de dónde partimos, qué riesgo tiene el paciente, qué LDL basal tiene y qué combinación debemos utilizar para que, utilizando esa combinación, la estimación, ¿no?, la estimación siempre sea
el objetivo al cual tenemos que llevar con ese paciente. Entonces, la combinación debe ser individualizada y precisa, o lo más precisa, adecuada a todas esas variables que debemos de tener en cuenta a la hora de utilizarla, ¿no? Muy bien. Carlos, te voy a hacer 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo debemos tratar a un paciente después de un evento vascular agudo? ¿Cómo consideramos cuándo definimos que un paciente tiene riesgo extremo? Y después ponme un ejemplo de cómo actuamos utilizando esta gráfica central de la publicación en un paciente, por ejemplo, que lleva estatinas. Bueno, la verdad es que la primera pregunta es importante porque no estamos hablando, siempre hablamos de síndrome coronario agudo o que había tenido un ictus, ahora ya estamos hablando de evento vascular agudo. Da igual el territorio donde se produzca el evento vascular porque realmente a la hora del control de factores de riesgo estamos hablando de lo mismo. Ahora otras particularidades es un ictus y síndrome coronario agudo, etcétera, pero en cuanto al control lipídico el enfoque tiene que ser exactamente igual. Ahora hablaremos del riesgo extremo, pero en el riesgo muy alto, como vemos en la figura central, el objetivo principal es menos de 55 y al menos una reducción del 50% del colesterol LDL justo antes de tener el evento agudo. Y igual que ocurría en el consenso anterior, basándonos en el colesterol LDL que tiene el paciente y ese objetivo terapéutico que cuanto antes se consiga mucho mejor, tenemos un código de colores y como veis en la parte inferior de la diapositiva nos indica qué terapias hipolipemiantes podrían alcanzar y podríamos utilizar en ese paciente de manera individualizada, como decía Rosa, para ese determinado paciente. Otra de las novedades que también tiene el consenso es que hemos ampliado el concepto de riesgo extremo. Si os acordáis, en las guías de 2019, el riesgo extremo, que era un objetivo de colesterol de menos de 40 miligramos de decilitro, de LDL, que en eso lo seguimos manteniendo, pero hablaban de pacientes que habían tenido 2 eventos vasculares en el mismo distinto territorio en menos de 2 años. Nosotros ampliamos porque consideramos que hay pacientes que sí tienen ese mismo riesgo extremo y que tienen más características. Por ejemplo, pues un paciente que tiene un evento vascular agudo y procolesterolemia familiar, o un evento vascular agudo y 2 de las 7 características, pues sea diabético, enfermedad renal crónica, polivascular, revascularización previa, que haya sido en joven o sea, el evento haya sido en un paciente joven o que tenga la lipoproteína elevada. Entonces, en esos casos hay que ser todavía muchísimo más estrictos, intensificar muchísimo más el tratamiento hipolipemiante porque el objetivo ahí ya sería menos de 40. Os voy a poner varios ejemplos de cómo utilizar la figura central que os mostramos aquí. Uno es sin tratamiento hipolipemiante previo y otro con tratamiento hipolipemiante, porque bueno, ya veréis en el documento que hablamos de si está tratado con estatinas, dependiendo de la intensidad de la estatina hay que subir 1 o 2 escalones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si tenemos un paciente que tiene un evento vascular agudo, sin tratamiento hipolipemiante previo y tiene durante el ingreso pues un colesterol LDL 90. Entonces tenemos que tener una reducción de al menos el 50% y con un objetivo de menos de 55. Y entonces en este caso estaríamos ahí. Tendríamos que utilizar una estatina de alta intensidad con o sin ezetimiba, según lo que veamos nosotros que va a llegar el paciente al objetivo de control lo antes posible. Otro ejemplo, paciente sin tratamiento con un colesterol LDL de 115. Pues en este caso necesitamos una intensificación mayor del tratamiento hipolipemiante y como veis ahí directamente la combinación de tratamientos hipolipemiantes orales sería la mejor recomendación de inicio. Incluso en algún caso, si el paciente no tolera estatinas, nos plantearíamos la terapia dirigida a PCSK9. ¿Qué es lo que ocurre en pacientes que ya están tratados con estatinas previamente? Puede ser estatinas de baja intensidad, pues una simvastatina 20, por ejemplo, y tiene un LDL de 90. Pues en este caso, lo que decimos en el consenso es que tenemos que aumentar un escalón. Ya no nos vale lo que hablábamos antes de una reducción entre 50 y 59%. Tenemos que subir a 60-69 porque ya estaba tratado, hay que hacer algo más. Y si el paciente tomaba una estatina de alta intensidad, pues una rosuvastatina, una atorvastatina, pues habrá que subir 2 escalones y ya la reducción que tendríamos que tener en ese caso, el paciente con el 90, pues ya sería una reducción, como veis ahí en verde, 70-75, ya con tratamiento PCSK9, etcétera, para lograr los objetivos de tratamiento lo antes posible en nuestros pacientes. Muy bien. Rosa, después de este documento de consenso, ¿hay alguna cosa más? ¿Tenemos alguna sorpresita que podamos desvelar hoy?
Bueno, realmente el documento aborda muy bien la estrategia hipolipemiante y el uso de la terapia hipolipemiante en el paciente con enfermedad vascular, y lo que nos queda por contar, ¿no?, es cómo lo vamos a organizar con las diferentes especialidades y con las diferentes unidades que tratan a los pacientes con enfermedad vascular. Es decir, la ruta del paciente con enfermedad vascular desde la prevención al tratamiento. Yo creo que eso es fundamental, que tenemos que... No voy a desvelar mucho más, Román, aunque todos lo sabemos aquí, ¿no?, pero creo que eso es fundamental, que tenemos que medir por dónde tiene que ir el paciente en función del escenario clínico y cómo lo tenemos que tratar. Y eso lo tendremos próximamente. Muy bien, y ahora para finalizar, como que vamos muy bien de tiempo y os habéis ajustado perfectamente, dando unas respuestas muy sintéticas, me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros que me dijerais los 3 puntos más importantes de este documento y por qué consideráis que merece la pena que todo el mundo lo conozca, lo lea y lo comente en sus hospitales. David. Bueno, andando un poquito en el principio, yo creo que lo más importante es, uno, la simplicidad, o sea, intenta simplificar al máximo la toma de decisiones. 2, la homogeneidad, es decir, este documento vale para el cardiólogo como somos nosotros, pero también para el especialista en nefrología o en cirugía vascular. Y 3, vamos a dejar la difusión. O sea, este documento no merece la pena hacerlo e implicarse como nos hemos implicado si luego no llega a todas las personas que tienen que llegar. Y yo creo que, entre otras cosas, pues este Cardio TV seguro que ayudará a ello. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho David, pero además creo que en la base del documento, ¿no?, que es la estrategia hipolipemiante y el intentar hacer la combinación que se adapte mejor al paciente, yo creo que es el punto fundamental del documento. La figura central me parece maravillosa, ¿no?, para poder poner en orden todas las posibilidades de tratamiento, y la implicación de todas las sociedades es crucial, ¿no?, para el tratamiento con enfermedad vascular. Carlos. Yo, añadiendo algo más a lo que se ha dicho, Santorini, Da Vinci, Eurospire, 20-30% de control. Hicimos un estudio para ver el impacto del anterior consenso, subimos casi hasta el 50% de control de colesterol LDL. Con este consenso lo que pretendemos es que ese porcentaje sea todavía mayor y podamos lograr controlar al mayor porcentaje posible de nuestros pacientes con enfermedad vascular. Y yo creo que es un documento hecho por todas las sociedades, todos estamos de acuerdo y es de una manera muy sencilla y gráfica podemos lograr este objetivo que es el control de colesterol LDL de todos nuestros pacientes. Pues muchas gracias a David, Rosa y Carlos por haber sido tan sintéticos, por haber abordado los puntos claves de este documento que yo creo que es muy interesante y que merece la pena pues que haya mucha difusión y creo que va a dar mucho juego y espero que a todos vosotros también os haya gustado y nos vemos bien pronto. Hasta luego.